estamos emocionados porque vamos a iniciar teología sistemática, mis hermanos. Vamos a empezar con una pequeña introducción y vamos a dejar la oración hasta el final porque todo esto que vamos a ver el día de hoy, normalmente la versión abreviada la doy en 4 clases de 2 horas, pero tenemos 4 clases de 45 minutos, entonces va a estar interesante. Antes de tocar el tema de eclesiología, que lo veremos el siguiente domingo, vamos a hablar acerca de una introducción de por qué es necesario estudiar teología y estudiar teología sistemática y teología bíblica, que también vamos a empezar la siguiente semana, el viernes, a estudiarlo. A manera de introducción, mis hermanos, quiero plantearles esta frase de un teólogo que ya falleció hace algunos años, Tozer. Él decía que lo que entra en nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. No hay parte más importante del ser humano que su relación con Dios. Ni su familia, ni su trabajo, ni lo que haga o deje de hacer a lo largo de su vida tiene la misma importancia más que su relación con Dios. Y por eso está la importancia de estudiar teología. Ahora, esto es una clase y no una predicación. Entonces, aunque sí va a haber mucha información de aquí hacia allá, me interesa más, mis hermanos, que tengamos, que sea un poco más dinámico, que haya más retroalimentación conforme vamos avanzando. Entonces, nosotros como cristianos usamos mucho el término de teología, pero quiero que ustedes me digan, hermanos, ¿qué es teología? ¿Qué entienden por teología? ¿Nada? El estudio a profundidad de Dios. Esa es una excelente respuesta. Si pudiéramos dividir la palabra, teología lo dividimos en teos, que quiere decir Dios en griego, y logos, que es palabra o estudio acerca de. Así como la biología, vida, logía, estudio de la vida, la teología es el estudio de Dios y todas las ciencias tienen esta denominación. ¿Qué es lo que está estudiando? Más la terminación, el sufijo logía, que es estudio acerca de. Entonces, si lo pudiéramos buscar, definir de una manera muy concreta, nuestro hermano Noé ya nos ayudó. La teología es el estudio acerca de Dios. Y obviamente, ese estudio lo vamos a basar en la Escritura. Pero antes de eso, ¿por qué necesitamos estudiar teología? Como les comenté, no hay nada más importante para el ser humano que su relación con Dios. No lo hay. No fuimos creados para ser autónomos o independientes. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Lamentablemente, por el pecado, esa relación que tenemos con Dios, que existe, es de enemistad. Y en Cristo es restaurada y recuperada no nada más de creador a criatura, sino de padre a hijo. Somos llamados coherederos y serán temas que exploraremos a lo largo de este curso. Pero si pudiéramos rápidamente decir por qué necesitamos estudiar teología, la primera es porque Dios decidió ser conocible, mis hermanos. Vayan a sus Biblias, por favor, ahí a Génesis 3:9. Dice Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuando estudiamos a profundidad la caída, mis hermanos, que es cuando el ser humano, Adán y Eva, los primeros, pecaron, es interesante esta frase, porque cuando hablamos del pecado, hablamos de separación entre Dios y el hombre. Y sin embargo, aunque Dios por su santidad tenía todo el derecho de separarse por completo de su creación, Él, a pesar de que Adán y Eva se escondieron, buscaron ocultar su desnudez, quien tuvo la iniciativa de restaurar la relación, la comunicación a pesar del pecado, fue Dios. Entonces, desde Génesis 3:9 vemos que a pesar de la caída del ser humano, Dios es el que se acerca al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Nosotros podemos conocer a Dios simplemente por la razón de que Él decidió hacerse conocible. Si Él hubiera decidido replegarse por nuestro pecado a su gloria y no tener comunicación, ¿qué crees? No hay forma, ni por más inteligentes que seamos,
ni por algún método que desarrollemos en el que nosotros podamos conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios simplemente porque Él decide hacerse conocido. Entonces, ahí está la primera gran razón de por qué necesitamos estudiar teología. Segunda razón, porque Dios es soberano. Por lo tanto, mis hermanos, Él ordena y dirige la forma en que debemos conocerle. Como Él es el creador y nosotros criatura, Dios en esa posición y en esa autoridad que tiene, Él es el que dicta, cómo le vamos a conocer y la forma en la que le vamos a conocer. Y esto es muy común en el ser humano, cuando vemos circunstancias en nuestra vida que nos hacen interrogar a Dios, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios eres así? Realmente esa postura jamás es correcta. Nunca hay sabiduría detrás de ese tipo de preguntas o cuestionamientos. Ahora, no quiere decir que no busquemos entender cómo es Dios. Eso es de hecho lo que vamos a hacer. Pero este cuestionamiento en el que la criatura limitada se pone en el lugar de juez acerca de por qué Dios hace las cosas, nunca hay sabiduría, porque ¿de qué tamaño es nuestro cerebro? De esto. ¿De qué tamaño somos nosotros como criaturas? Hasta aquí, a los que bien nos va. Y creer que nosotros tenemos la capacidad intrínseca de poner a Dios, que es eterno, todopoderoso y soberano, y preguntarle, ¿por qué eres así, Dios? ¿Por qué no haces las cosas como yo quiero? Y de hecho, si el creer en Dios o no creer en Dios lo justificas porque le dices a Dios, si no eres de esta forma que yo quiero que seas, entonces no creo en ti, mucho cuidado, porque es una postura extremadamente soberbia, orgullosa y peligrosa en el sentido eterno, porque nunca va a haber sabiduría en esa posición, porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y a pesar de eso, Dios decide darse a conocer, que le podamos entender. Tercera razón de por qué necesitamos estudiar teología, mis hermanos, porque todos somos teólogos, todos. Todos los seres humanos somos teólogos. ¿En qué sentido? Cuando Dios nos formó precisamente, como lo comenté, para que tuviéramos nosotros una relación con Él. Por lo tanto, tu mente está diseñada para tener alguna noción acerca de Dios. Que sea verdadera o sea falsa, esa es otra cosa. Pero hasta el más ateo de los ateos decide no creer en Dios porque él tiene una concepción, un concepto de cómo es Dios que dice, yo no voy a creer en esto, yo voy a rechazar esto. Entonces, todos los seres humanos tenemos un concepto de Dios. Que sea verdadero o falso ese concepto, eso ya es lo que veremos todo este curso. Pero todos somos teólogos, entonces es importante que estudiemos teología, porque no se trata de nuestra opinión, sino se trata de lo que es verdad. ¿Qué es verdad acerca de los conceptos de Dios? Y cuarta razón por la cual necesitamos estudiar teología, porque es imposible amar a Dios sin conocerle, así como es imposible conocer a Dios y amarle. Si tú crees conocer a Dios, pero eso no te lleva a rendir tu vida en adoración y alabanza, entonces no le conoces todavía. No le conoces. Y por el otro lado, decir que amamos a Dios, pero no sabemos cómo es Dios, qué es lo que demanda de nosotros, qué es lo que ofrece a nosotros, entonces no le amamos. El ejemplo que más me gusta dar, y lo he dado en algunas ocasiones, es imagínate que yo le digo a mi esposa que yo la amo, pero no sé su color favorito, no sé su fecha de cumpleaños, no sé su comida favorita, entonces no la amo, lo estoy diciendo nada más, pero realmente no conozco nada acerca de ella. Si la amo, entonces mi energía, mi esfuerzo va a ser en conocer a aquella persona que es objeto de mi amor. Entonces, es imposible, en términos bíblicos, amar a Dios y que no le conozcamos. Nuestra mente, nuestro deseo va a buscar conocer a Dios en cuanto el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, como dice Romanos. Perdón, más razones. Creí que ya había terminado. Siguiente razón. Porque todo está atado a la verdad suprema de la revelación de Dios. La Biblia, mis hermanos, va a ser nuestro objeto de estudio, porque es ahí donde Dios se revela con mayor precisión, no es opcional. ¿En qué sentido? La Biblia no es verdadera nada más para los cristianos, o no nada más es verdadera para los que deciden creer en ella. La verdad no está sujeta a si el hombre le parece bien o le parece mal. Si a mí me pareciera mal, si me pareciera bien, perdón, el manejar en sentido contrario,
pues yo puedo manejar en sentido contrario. Y mi opinión es que yo puedo manejar en sentido contrario. Cuando un camión venga en sentido contrario a mí, no importa si yo estoy de acuerdo o no de acuerdo en la regla de tránsito de manejar en sentido contrario, cuando ese camión tenga contacto conmigo, va a ocurrir algo que es innegable, independientemente de mi opinión o mi punto de vista, que es la destrucción de mi cuerpo. De igual manera, lo que está revelado en la Escritura es verdad sin importar quién la esté leyendo, quién la crea, si es quemada, si es exaltada, si es estudiada, si es olvidada. La Biblia, la revelación de Dios, está atada a la verdad que Él manifiesta ahí. Siguiente razón de estudiar teología. Porque cualquier intento humano, sin importar qué tan sincero sea de acercarse a Dios, de una manera que Él no ordenó, es una terrible ofensa ante su autoridad. El creer que el ser humano puede definir por sí mismo cómo es que nos debemos acercar a Dios es muy ofensivo a Dios. De hecho, durante casi todo el Antiguo Testamento, mucho del juicio que Dios da a la nación de Israel es porque ellos tenían y diseñaban maneras que creían que eran buenas para acercarse a Dios y Dios les decía, no, a ti no te es permitido acercarte de esa manera hacia mí. Por eso es que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron consumidos por fuego extraño. Habían sido consagrados para las actividades sacerdotales. Se les había separado y ordenado de una manera especial, pero ellos decidieron tener el control sobre cómo ellos querían acercarse a Dios y Dios dijo, no. Entonces el ser humano, no importa qué tan sincero sea tu intento, yo podré tener mucha sinceridad y decidir que yo me quiero acercar a Dios a través de prender una fogata. Y prendiendo una fogata yo decido y tengo en mi corazón el anhelo que eso me va a acercar a Dios. Sí, pero tú no pones esas reglas. Dios las pone. Y entonces la pregunta es, ¿Dios estableció que a través de una fogata nosotros nos podemos acercar a Él? Pues la respuesta corta es no. Él estableció otra forma mucho más perfecta. Y ahora sí, última razón por la cual necesitamos estudiar teología, mis hermanos, porque aunque la doctrina no salva, esta produce adoradores verdaderos. ¿A qué me refiero, mis hermanos? La doctrina es muy importante y ahorita vamos a hablar por qué es importante la doctrina. La doctrina es el conjunto de enseñanzas que nosotros extraemos de la Escritura. Es importantísima, no quiero quitar eso, pero no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la gracia. Tu conocimiento no te salva. Se requiere cierto conocimiento acerca del Evangelio que te lleva a creerlo, pero no es el conocimiento lo que te salva, sino Dios libremente dándote su salvación. Y esto es porque queremos ser claros. El tener más conocimiento no te hace una clase distinta o superior de cristiano de aquel que tiene conocimiento. De hecho, entre más conozcas, si es verdadero tu conocimiento bíblico, más humilde te debería llevar a ser. Si más conocimiento te lleva a más soberbia, hay algo que estás haciendo mal. Entonces, en una frase, me gusta concretarle una frase que es mejor que sepas, que es mejor que lo tengas sin saber cómo se llama, a que sepas cómo se llama sin tenerlo. ¿A qué me refiero? A la salvación. De repente, en la búsqueda de sana doctrina y de profundizar en la palabra de Dios, que es correcto, no quiero decir que no lo sea, ojo mis hermanos, podemos llegar a un vicio muy particular. Podemos perder de vista que el Evangelio, para su obra salvífica, es extremadamente sencillo. Dios nos lo dejó muy fácil, por gracia. Él puso el precio. Nosotros no podíamos conocerlo, Él se decidió a hacerse conocible, presencialmente, pero sobre todo a través de su Escritura. Nosotros no podíamos entender la Escritura, entonces Él decidió darnos el medio de entender la Escritura, que es su Espíritu Santo. Nosotros no podíamos obtener la salvación, Él dio el medio por salvación, que fue Jesucristo. En todo el proceso hemos sido dependientes de Dios hasta el momento de que somos salvos. Y entonces, mis hermanos, el Evangelio es tan sencillo que un niño de 5 años puede entenderlo y creerlo con consecuencias salvíficas verdaderas, pero al mismo tiempo hay hombres que han muerto a sus 90, casi 100 años, habiendo dedicado décadas y décadas y décadas en el estudio y la profundidad de la palabra sin haber alcanzado un momento culminante de decir, ya lo entendí todo. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos. Lo que nos salva es el Evangelio, no el conocimiento. Pero ese conocimiento produce adoradores verdaderos. Y con esto paso a la siguiente pregunta.
y quiero que te la hagas. Creo que es muy saludable que todos aquellos que profesamos el nombre de Cristo nos la hagamos de repente. Y si todo lo que conoces de Dios y lo que haces para servirle estuviera mal, ¿qué pasaría? Si todo lo que en este momento conoces de Dios y todo lo que haces para servirle mal estuviera mal, ¿te has preguntado cómo sabes que lo que estás haciendo para Dios es verdad? ¿Es correcto? ¿Cómo sabes que lo que piensas acerca de Él está en la Escritura y no es algo nada más pensado por ti o transmitido en una tradición o simplemente porque como yo vi que así se hacía o que así se enseñaba, pues es así como lo creo? Si la relación más importante, si lo más importante del ser humano, perdón, es nuestra relación con Dios, entonces no hay cosa más importante que tener la certeza que lo que conocemos acerca de Dios y lo que hacemos para servirle es correcto y adecuado y congruente con Él. Ahora te voy a poner una pequeña ilustración acerca de cómo funciona, de una manera un poco simplista, pero de una manera en cómo funciona nuestra mente. Vamos a imaginar un tren, mis hermanos. Este tren le vamos a poner lo que la Biblia le llama mente o espíritu. Es nuestro tren de pensamiento, es lo que nosotros pensamos al día. Dios nos diseñó con una mente que debe de usarse. Es mito que el cristianismo o que la Biblia te lleva a no usar tu cerebro. Al contrario, los que mejor utilizan su mente son aquellos que la utilizan para entender la Biblia y para utilizarla como un filtro y trampolín para entender el resto del mundo. Si tu forma de entender la Biblia te lleva a usar menos tu cerebro, estás mal. Algo estás haciendo mal en tu proceso de estudiarla. Pero una mente renovada en la Escritura y en Cristo es una mente que la utiliza de la manera más aguda que cualquier otra persona en el ser humano, en el mundo, perdón. El ser humano está hecho para utilizar su cerebro a la luz de la Escritura. Entonces, este tren, mis hermanos, la Biblia le llama mente o espíritu, va moviéndose a lo largo de varias estaciones, mis hermanos. Esas estaciones son las acciones, las decisiones que tú y yo hacemos en nuestro día a día. A la Biblia le llama fruto. Todo lo que está dentro de nosotros, nuestra mente y espíritu, tiene un resultado visible que es el fruto. Ahora, nuestra mente está diseñada para pensar en una sola cosa a la vez. A lo mejor mis hermanas, las mujeres, pueden hacer varias cosas a la vez, pero ¿qué crees? Solamente pueden pensar en una. Por ejemplo, y te lo voy a poner así. ¿Qué desayunaste hoy, hermano? Y ahorita tu mente automáticamente se está transportando a qué desayunaste. Pero no estás pensando en qué vas a hacer mañana. Ahorita ya estás pensando en qué vas a hacer mañana, pero no estás pensando en cómo te la pasaste en Año Nuevo. Ahora sí lo estás haciendo, pero no estás pensando en qué familiar le necesitas llamarle para preguntarle cómo está, y ahora sí lo estás haciendo. ¿Te das cuenta cómo tu mente va saltando en un solo concepto a la vez y no podemos tener todo al mismo tiempo en nuestra mente? Esto es porque nuestra mente funciona en este tren de pensamiento que va a varias estaciones, funciona en unas vías. ¿Qué es nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Le podemos también llamar presuposiciones. Si tú hiciste el plan de venir hoy a la iglesia, hermano, seguramente tú ya tenías estructurado a qué hora te ibas a levantar, a qué hora te ibas a bañar, a vestir, etc. Todas esas decisiones que tú hiciste, hermano, las hiciste teniendo varias presuposiciones en tu corazón. ¿Como cuál? Para empezar, que ibas a amanecer vivo. No creo que hayas estado preocupado de, híjole, mañana moriré. No, ya dabas por hecho que ibas a amanecer vivo. Que ibas a amanecer y que tu casa iba a estar en pie, que no se iba a derrumbar. Que iba a haber agua para bañarte. Y que ibas a venir a la iglesia y tomaste como presuposición que aquí iba a haber alguien. Que este lugar no se haya derrumbado. Eso no estaba en tu mente, lo diste por sentado. Así funcionamos nosotros en nuestro tren de pensamiento. Todas las acciones y las decisiones que nosotros hacemos, lo hacemos tomando por sentado cosas que creemos que son verdad. ¿Por qué uso esta ilustración, hermanos? Lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, lo hacemos acorde a lo que hay en nuestro corazón. El fruto que nosotros emana viene de esas presuposiciones que, ¿qué crees? Pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Y si son falsas, entonces mucho cuidado, porque pudiéramos estar depositando nuestro esfuerzo de adoración en algo que no es correcto. Igual el ejemplo que me vas a escuchar dar muchas veces, que me gusta y para también ilustrar esto, es el tema de mi esposa.
Mi esposa tiene una condición muy particular que no sé cómo describirla, pero es que no le gusta el chocolate. No le gusta. Es la primera persona que conozco que no le gusta el chocolate, pero para nada. No es que no lo prefiere, simplemente que no lo gusta. Afortunadamente, cuando yo le estaba cortejando, nunca se me ocurrió comprarle chocolates. Dentro de todos los detalles que tuve con ella, nunca le di chocolates. Afortunadamente, ya más adelante fue que me enteré, porque no lo anda anunciando a todo el público, ese normalmente soy yo, que no le gustan los chocolates. Pero imagina que yo en mi intento de cortejarla hubiera dicho, bueno, voy a comprarle chocolates. Y llego con ella y es así como que, bueno, pues por cortesía me los acepto. Pero como yo estoy muy interesado en cortejarla, a la siguiente vez le voy a traer ahora unos chocolates más caros y más finos. Y a la tercera vez, otra vez más caros y más finos. Y así, y así, y así. ¿Tú crees que voy a estar logrando mi objetivo de cortejarla? No, porque en mi egoísmo de quererme acercar a ella, de obtener algo de ella, sin realmente buscarla conocer, estoy dándole chocolates a una persona que no le gustan los chocolates y no solo no estoy produciendo el cortejo, estoy produciendo su afrenta conmigo. Ahora, imagina que le estás dando chocolates a un Dios que no le gustan los chocolates. ¿Cómo sabes que tu ofrenda es correcta ante Dios? Que tus oraciones son correctas ante Dios. Que la forma en la que le hablas a tu familia es correcta ante Dios. Que lo que haces y dejas de hacer en tu trabajo, escuela o en cada segundo de tu vida es agradable a Dios. ¿Qué tal si le estás dando chocolates a un Dios que no le gustan los chocolates? Y entonces estamos hablando de una situación peligrosa. Y la única forma en la que tú y yo tenemos la seguridad de saber que estamos viviendo de acuerdo al Dios de la Biblia, conforme al Dios de la Biblia, es estudiando la Biblia, estudiando a Dios como Él quiere ser estudiado. Vamos a hablar de los tipos de teología. En el sentido más básico de la teología, mis hermanos, solamente existen dos tipos de teología, la falsa y la verdadera. Punto. Dependiendo si es extraída de la Escritura, que es la fuente de autoridad y conocimiento que tiene el ser humano con respecto a Dios. Si tu concepto de Dios viene de tu opinión o de cualquier otra cosa que no sea la Escritura, el estudio correcto de la Escritura, tu teología es falsa. Solamente hay dos teologías, la falsa y la verdadera. Si se adora a Dios, que es a un Dios, y con D minúscula, por eso están las diapositivas con D minúscula, que es 99.9% parecido al revelado en las Escrituras, ¿qué crees? Es entonces 100% idolatría porque es un Dios falso. Si estás adorando a un Dios que es 99.9% parecido al de las Escrituras, es 100% idolatría porque es un Dios que no es falso. No podemos darnos el lujo de no conocer plenamente a Dios, parcialmente a Dios, porque entonces vamos a estar adorando a un Dios que no es verdad. Que fue el problema, por ejemplo, de Nadab y Abiú. Fue el problema también del becerro de oro, cuando sube Moisés al Sinaí y regresa y la nación está adorando a la estatua, ellos no estaban buscando adorar a otro Dios. Ellos en el becerro de oro estaban buscando representar a Jehová, pero de una manera incorrecta, de una manera que él no había ordenado y que era distinta a su carácter. Y por eso es que fueron juzgados. Entonces, no nos podemos dar el lujo de no saber quién es Dios o saber más o menos quién es Dios. Ahora, en cuanto a la teología verdadera y al método que vamos a utilizar, hay varios tipos de teología. Esto no lo voy a profundizar, pero esto es dependiendo de cómo utilicemos nuestra mente y nuestro corazón. Adelante, pastor. Yo creo que uno de los ejemplos que vemos en la Biblia, que hay muchos, es que Pablo tenía una teología equivocada antes de conocer a Jesucristo. Él conocía el Antiguo Testamento de una manera pues, precisa, correcta, estudiaba por años, era un fariseo, los fariseos eran quienes defendían a capa y espada la palabra de Dios, pero su teología era incorrecta. Y ahí es en donde nosotros podemos tomar de ejemplo del decir, oye, no el conocimiento o no la teología que yo conozco es la correcta hasta que no es pasada por el ejemplo de la palabra de Dios. Y por eso creo yo que el estudiar teología, que es estudiar la palabra de Dios, nos va a llevar a una teología correcta. Es correcto, es correcto. El cristiano, el creyente,
renueva su mente no nada más de una manera espiritual y piadosa, sino realmente renueva su mente. Le es dada ahora sí el filtro correcto por el cual puede interpretar aún el mundo que le rodea. Entonces, el cristiano no es el que menos utiliza su mente, es el que más la debe de utilizar. Si nuestra fe nos está llevando a utilizar menos nuestro cerebro, algo está mal. La Biblia definitivamente no, Dios no, nosotros somos los que estamos mal. Entonces, de acuerdo al tipo de estudio, al tipo de metodología, tenemos varios tipos de teología. Los que vamos a ver este año va a ser uno, teología bíblica, ahorita lo voy a definir, y el último, que es teología sistemática, también ahorita lo voy a definir. Los otros tipos de teología se refieren a la metodología de estudio. Por ejemplo, la teología exegética se mete mucho a los idiomas originales de las escrituras y es importante para las otras teologías. La teología histórica, esa es también una de mis favoritas, obviamente no la vamos a ver, pero la teología histórica es cómo los cristianos, a la luz de todo el tiempo, han enfrentado los dilemas teológicos, los problemas teológicos y cómo han interpretado las escrituras, y eso nos da mucha luz acerca de cómo ver lo que está en la escritura. La teología natural, esa es una rama en la cual nosotros podemos ver que una de las manifestaciones, esto lo veremos en el módulo de bibliología, como una de la revelación de Dios que ya deja sin excusa al ser humano es la creación. La creación manifiesta de manera suficiente que existe Dios. Ya los detalles de la salvación y todo, eso está en la escritura. Pero la creación da evidencia de que existe un Dios y que es poderoso para crear. Y la teología pastoral o práctica se refiere a cómo utilizamos la Biblia para atacar los temas que a ti y a mí a día nos ocurren. Cómo utilizar la Biblia para hablar del matrimonio, de la educación a los hijos, del trabajo, de cómo ser un buen estudiante. Eso ya es la teología pastoral o práctica. Nosotros este año veremos la primera y la última. Ajá. Los viernes es donde vamos a estar viendo la teología bíblica. Sí, es correcto. Primero vamos a empezar con la teología bíblica. Eso se estará estudiando los viernes aquí mismo a partir de las 7. La teología bíblica es agarrar desde Génesis y ver cómo Dios de manera progresiva fue revelando su plan redentor hasta llegar al Apocalipsis. No nada más apareció todo así de la nada o la Biblia bajó así del cielo. A nosotros ya nos toca la revelación completa, pero Dios decidió hacerlo a través del tiempo. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar teología bíblica? Uno, porque la Biblia debe ser leída en el orden en el que fue escrita. Así como tú lees un periódico, no, un periódico tal vez no es un buen ejemplo, como una carta, si te escribieran una carta de amor, no vas a empezar leyendo el último párrafo, la vas a leer desde el principio hasta el final para entender qué es lo que quieres. Si quieres leer una novela, igual no vas a agarrar a medio libro y desde ahí te vas a empezar a leer, porque no vas a entender nada. Nosotros como cristianos, de repente podemos tener la mala costumbre de nada más el Nuevo Testamento, y eso porciones espolvoreadas del Nuevo Testamento, y a veces en ese espolvoreo de Biblia, que no lo tenemos desde el Génesis hasta que termina la Revelación, ahí es donde ocurren muchos de los malos entendimientos y malas interpretaciones de la Escritura. Entonces debe ser leída en el orden en el que fue escrita. Segundo punto, porque la revelación ha sido progresiva. Antes había menos revelación, ahora hay más revelación. En cuanto a su cumplimiento, ha habido profecías que se han ido cumpliendo, sobre todo las de Jesús. Claridad, cosas que en el Antiguo Testamento no veíamos tan bien, ahora a través de Jesucristo vemos claramente, y el propósito. Tercera razón de por qué estudiar teología bíblica, da un panorama completo para la identificación del significado verdadero de un texto específico a la luz del resto de las Escrituras. ¿Qué es toda esta verborrea? Si tú quieres saber qué significa Juan 3:16, necesitas saber qué significa Juan 3:15 y Juan 3:17. Si quieres saber qué significan esos tres pasajes, necesitas conocer qué significa Juan 3. Si quieres conocer Juan 3, necesitas conocer todo Juan. Si quieres conocer qué significa todo Juan, todo el Nuevo Testamento. Y si quieres saber qué significa el Nuevo Testamento, toda la Escritura. O sea, que para conocer un pasaje, ¿tengo que conocer toda la Biblia? Sí. Sí. Versículo, capítulo, libro y canon. Y eso es muy útil en la teología bíblica. Da ese panorama enorme para que nosotros podamos utilizar toda la Escritura para interpretar correctamente un pasaje. Eso es un punto hermenéutico que a lo mejor en algún otro momento veremos. También la teología bíblica nos ayuda a concientizar la importancia del contexto histórico geográfico de la Biblia. La Biblia, lo que ocurre en las páginas de la Escritura, fue en un lugar que probablemente nosotros nunca iremos,
en idiomas que ya no se utilizan, en lenguajes muertos, y en un tiempo que ya pasó y que no podemos regresar el tiempo. Y muchas veces ese contexto histórico geográfico de la Biblia es lo que nos va a dar la pauta para entender correctamente un pasaje. La teología bíblica nos ayuda. El ver cómo en el Antiguo Testamento se hacían distintas costumbres, había ciertos reyes, cierta estructura distinta a nuestro tiempo. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer al interpretar la Biblia es agarrar lo que está en la Biblia e interpretarlo con una mente de México en el siglo XXI. No. Lo que está en la Biblia hay una separación que tenemos que cruzar de tiempo, de geografía que tenemos que considerar. Esto no va a tomarme mucho tiempo porque lo mencionamos en los anuncios precisamente para este curso. Ahora pasamos a la teología sistemática. La teología sistemática es una organización de todo lo que la Escritura dice acerca de un tema. Responde a la pregunta, ¿qué es lo que dice toda la Biblia de un tema específico? Esto implica, mis hermanos, el recopilar y ordenar todas las enseñanzas. La Biblia, mis hermanos, no fue escrita como un libro de texto. Un libro de texto tiene un capítulo, por ejemplo, de biología, tiene un capítulo de la célula, tiene un capítulo de los ecosistemas, tiene un capítulo de las clasificaciones de los seres vivos. Así no está la Escritura. La teología sistemática busca, de una manera correcta y concienzuda, el agarrar la Biblia, que fue escrita en un orden que Dios le puso y que lo verán en teología bíblica, para entonces ahora sí hablar de lo que toda la Escritura habla acerca de un tema específico. Porque es importante estudiarla, nos da precisión y claridad doctrinal, es indispensable para defender la fe. Recuerda, aquí lo peligroso no nada más es distinguir la verdad de la mentira, es distinguir la verdad de lo que casi es verdad. Ahí está el truco, lo verdadero de lo que es casi verdadero. Promueve la unidad de la iglesia. Tú y yo tenemos que ir en el mismo camino acerca de lo que conocemos acerca de Dios. Cumple el mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, porque si lo amamos, le tenemos que conocer, y permite aplicar correctamente la Biblia a la vida diaria. La teología sistemática no nada más es academia, no nada más es teoría, tiene resultados prácticos. Y durante este curso, programado para un año, pero es muy probable que nos tardemos un poco más, se divide en 10 ramas, que son las que veremos a continuación. Una de las últimas es eclesiología, pero esta va a ser la que vamos a ver primeramente. La siguiente clase les diré por qué. Y una vez visto eclesiología, ahora sí nos vamos a ir en el orden que está ahí. Ok. Hasta ahorita, mis hermanos, quiero que tengamos muy en claro la necesidad de varios aspectos con la forma en la que nosotros nos relacionamos con la Escritura. Y quiero hacer la pregunta para que veamos la necesidad de comprobar el contenido de la Escritura. Pregunta, mis hermanos, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra el versículo "no cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios"? ¿O quién lo dijo? ¿O más o menos en qué parte está? ¿Alguien sabe? En Salmos. ¿No está? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien no sabe? Ok. En ninguna. Es una frase del libro de Don Quijote de la Mancha. Y es una frase que se cree que está en la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque se confunde con Mateo 10:29. Alguien léame Mateo 10:29, por favor. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá en la tierra sin permitirlo el Padre. Así es. Entonces se le confunde con Mateo 10:29. Entonces el primer paso es saber qué es lo que hay y no hay en la Escritura. Ahora, no nada más eso. Obviamente para hacer eso necesitamos conocer qué es lo que hay en la Escritura. Pregunta, mis hermanos, ¿cuántas tribus de Israel hay en el Antiguo Testamento? 12. ¿Alguien tiene otro número? ¿No? Ok, entonces ¿cuánto sería, hermano? ¿13? Es correcto. Son 13 tribus de Israel. No, son 13 tribus de Israel. ¿Por qué? Hay estos que estás viendo,
son normalmente las tribus que se consideran, porque dependiendo de dónde estás leyendo, debes de saber por qué se mencionan 12. Si se están mencionando los hijos de Jacob, entonces son 12. Pero si se está mencionando, que es la mayoría de los listados, las tribus que van a repartirse la tierra prometida, siguen siendo 12 porque José se considera en 2 tribus, 2 de sus hijos, Efraín y Manasés. Entonces, para que lo veas, perdón, ahí están: Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí. ¿Quién falta? No, porque está incluido en Efraín y Manasés. Leví. Leví es el que normalmente no se menciona porque ellos no tienen heredad en la tierra. Dice Dios que yo seré su heredad, les dice a la tribu de Leví, y ellos van a servir en el tabernáculo. Pero en la gran mayoría de los listados vienen los que se van a repartir la tierra prometida, que son los primeros 12. Y si le sumas la de Leví, son 13. Y, por ejemplo, te dejo de tarea, no lo vamos a tocar. En Apocalipsis se mencionan los 144,000 y se mencionan 12 tribus, pero son 13. ¿Cuál falta y por qué? Tarea para la semana. La necesidad de consistencia y balance en nuestro entendimiento de la Escritura. Con esto es con lo que vamos a cerrar. Aquí es donde va a empezar el tropezadero. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros al aproximarnos a la Escritura necesitamos ser consistentes. ¿A qué me refiero? La interpretación de la Biblia debe de ser congruente con su aplicación en todas las áreas de nuestra vida. No nada más aplico la Biblia a lo que me conviene o a lo que quiero o a lo que me es más fácil. No. La Biblia debe ser aplicada de manera congruente en todas las áreas de nuestra vida. Esa es consistencia. Pero también, mis hermanos, debemos lograr balance en nuestro entendimiento de las Escrituras. Es importante que al llegar a una conclusión teológica, esta no niegue otros principios teológicos que están en otras porciones de las Escrituras. El ejemplo más rápido es, pues como Salomón era el hombre más sabio del mundo y tuvo 1000 mujeres, pues yo también voy a tener 1000 mujeres. No, porque ya estás negando otras porciones de las Escrituras en esa conclusión teológica. No por un versículo vas a negar lo que el resto de las Escrituras dicen. Entonces, debes ser consistente y debes de ser balanceado. Y este es el gran problema de los cristianos. Este es el gran problema en el cual tú y yo vamos a buscar ser balanceados y utilizar nuestra mente para llegar a conclusiones verdaderamente bíblicas y no nada más es que así lo hemos hecho, es que así me enseñaron, es que así se ha acostumbrado. La necesidad de consistencia y balance en nuestro entendimiento de la Escritura. Ahora, ¿por qué el tropezadero? Ahí va la pregunta, mis hermanos. ¿Es pecado fumar? ¿Sí, no o por qué? ¿Ok? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna más? ¿Alguien dice que no? ¿Ok? ¿Por qué, hermana? Ok, ajá. Ok, excelente. ¿Alguien más dice que no? Hermana Ofe. Claro, totalmente de acuerdo. Ok, esto es lo importante de la teología, mis hermanos, porque los que estamos al frente, como maestros o predicadores, somos falibles. Nosotros seguimos en este proceso de aprendizaje y muchas veces vamos a estar mal. Entonces, se vale estar de acuerdo con un predicador o un maestro. Totalmente, es saludable incluso, siempre y cuando sea por razones bíblicas. Porque se vale estar en desacuerdo con un predicador, con un maestro, con un pastor, pero no se vale estar en desacuerdo con la Biblia. Si vas a estar en desacuerdo con un punto, debes estar seguro de que la Biblia está del lado de tu argumento. Debes de argumentar a través de las Escrituras, no por la opinión, no por la tradición, no por otra cosa. ¿Y por qué? Vamos a dar una respuesta inconsistente. Acuérdate que queremos lograr consistencia y balance, pero vamos a dar una respuesta inconsistente, que es una que muchos me dieron. Sí, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
¿Por qué es inconsistente esta respuesta, mis hermanos? Ahí, ahorita vamos al tema de la Biblia, que está en 1 Corintios 6, 19. Vamos a la escritura, mis hermanos. Acompáñenme a 1 Corintios 6, 19. Obviamente, el versículo ya lo citaron, pero vamos a leerlo, vamos a leerlo desde antes. Dice el versículo 18, a partir del versículo 18. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, si lees el contexto más completo, no tenemos tiempo, ¿está hablando de comida, bebida o algo así? No está hablando el pasaje de eso. Ahora, el cuidado del cuerpo del templo del Espíritu Santo no es a través de medios físicos, es a través de, está hablando del pecado como contaminación del cuerpo del Espíritu Santo. Ahora, tú vas a decir, no, está hablando de cosas físicas por el tema del que está hablando. Órale va, pero entonces vamos a ser consistentes con esa interpretación. ¿Por qué? Porque si somos consistentes, está súper, ultra, mega comprobadísimo que hay algo que le hace más daño al cuerpo que el tabaco, el sobrepeso y la obesidad. Y si eres consistente con esa aplicación, entonces, ¿qué crees? Todos los cristianos que tienen sobrepeso y obesidad, porque el fumar nada más es un momento y dejas de fumar, pero el sobrepeso y la obesidad es un estado constante. Y entonces, si somos consistentes, todos los que tienen este problema están en un estado perpetuo de pecado no arrepentido, y entonces tenemos un problema. ¿Te das cuenta cómo o somos consistentes, porque la inconsistencia nos puede llevar a conclusiones peligrosas? Y definitivamente yo no veo, aunque hay un tema de la glotonería, que no es el de ahorita, simplemente el tener un problema de peso, yo no veo en la escritura que sea un pecado. Pero porque tenemos que ser consistentes. Ahora, una respuesta no balanceada. La Biblia no lo prohíbe, porque realmente, mis hermanos, si tú buscas en algún momento en la palabra específicamente el tema de fumar, no está en la Biblia. No está ni que es bueno, no está ni que es malo, por lo tanto tiene que ser gobernado por otros principios bíblicos. Entonces podríamos dar una respuesta no balanceada. Como la Biblia no lo prohíbe, entonces fumemos en las reuniones de la iglesia. Oh, no, espérate, ya te fuiste al otro extremo, regresa y no, porque no está, llegues a una conclusión teológica sin contemplar lo que el resto de la Biblia dice. La Biblia, mis hermanos, no dice que fumar sea pecado. A menos que, y tenemos todo un tratado en 1 Corintios y también Romanos, a menos que tenga dominio sobre ti. Cualquier cosa que tenga dominio sobre ti, sea fumar, sea tomar agua, sea ver televisión, sea la diversión, sea la queja, sea el enojo, sea la comida, sea la vestimenta, sea el dinero, todo lo que tenga dominio sobre ti, ¿qué crees? Es pecado. Es pecado. Segundo punto que maneja 1 Corintios en 1 Corintios 8:9. Que tropiece a otro hermano en Cristo. Si tropieza a otro hermano en Cristo, entonces es pecado. Igual, no nada más el tema de fumar, el tema de la comida, el tema de la vestimenta, el tema del lenguaje. Si eso tropieza a un hermano en Cristo, entonces es pecado, porque son otros principios en que somos libres en Cristo, pero esa libertad no es libertinaje, no es ilimitada, tiene regulaciones que debemos de cuidar. También ahí en mismo 1 Corintios y Romanos también lo trata, que te haga transgredir tu conciencia. Si para ti eso es pecado, entonces no lo hagas. Sea fumar, sea tomar, sea beber, sea vestir, sea levantar las manos al momento de orar, sea quedarte callado y sentado en el momento de la alabanza. Lo que sea, si tu conciencia, en cosas que obviamente la Biblia no es obvio, porque puede haber que alguien tenga la conciencia cauterizada y, no, para mí el adulterio no es pecado. No, eso es muy clara la Escritura. Pero en cosas en que la Escritura no es clara, si tu conciencia, que es renovada por el Evangelio, no te lo permite, frena. Y finalmente, si está prohibido por las autoridades. ¿Qué crees? Que ese es un tema que nosotros normalmente no meditamos, pero cuando algo está prohibido por las autoridades, siempre y cuando no contravenga la palabra de Dios, obviamente, entonces es un tema para no hacerlo. Los cristianos deberíamos ser los que mejor pagamos nuestra luz, mejor pagamos nuestra agua, nuestros impuestos,
los que no nos colgamos de la red eléctrica, los que no evadimos impuestos, los que no le damos mordida a los de tránsito, porque en cuanto nosotros vamos en contra de las autoridades establecidas por Dios, ¿qué crees? Ya estamos bajo pecado, porque Dios las estableció para nuestro bien. Y ese también es un tema. Algo pudiera no tener dominio sobre ti, pudiera algo no tropezar a tu hermano en Cristo, pudiera algo que no te haga transgredir tu conciencia, pero si va en contra de las autoridades que Dios puso en tu país, en tu trabajo, en tu escuela, ¿qué crees? Entonces tampoco lo puedes hacer, porque ahí sí, entonces es pecado. ¿Te das cuenta de la importancia de esto, mis hermanos? Conclusión de esta introducción, mis hermanos. Es un deber y privilegio conocer a nuestro Creador. No existe otra respuesta congruente con la excelencia del carácter de Dios más que amarlo y desear conocerlo cada vez más. Quien lo conoce, quien lo empieza a conocer, sigue queriéndolo conocer más y más y más, y es una sed que nunca se sacia. El conocimiento verdadero produce adoradores verdaderos, no solamente en lo que se sabe acerca de Dios, sino en la forma en la que llevamos toda nuestra vida ante su presencia. Mis hermanos, el conocer a Dios, ¿qué crees? Debería de implicar automáticamente el vivir mejor ante Dios. Conoces más a Dios, eres más semejante a Él. Entre mejor lo conocemos, mejor representamos su carácter. El reto para este curso. A pesar del reto de estudiar de manera detenida el carácter de Dios, lo difícil no es aprender, mis hermanos. No lo es. Lo difícil es desaprender. Ese es lo difícil. ¿Desaprender qué? Todo aquello que creemos que es verdadero, pero que en realidad no tiene sustento, o en el peor de los casos contradice lo que sí es verdadero. Por lo tanto, si lo pudiera definir o lo pudiera hacer todavía más concreto, el reto es: olvida todo lo que crees saber acerca de Dios. Olvídalo hasta que hayas ido a las Escrituras y comprobado que es verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Te agradecemos por esta oportunidad que nos permites de empezar a estudiar teología sistemática. Danos humildad, danos claridad para también ir en el mismo camino, Señor. Y como todas las cosas, que esto glorifique tu nombre y que nos ayude a ser más semejantes a ti. Gracias por este domingo y gracias porque podamos continuar estando en comunión, hermanos en Cristo, los unos con los otros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.